Hola a todos, en este video vamos a ver los ejemplos de la guía de estudio de la semana 4 que trata el tema de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Para nuestro primer punto tenemos un ensamble, tal como se muestra en la figura. Tenemos que los segmentos AB y CD son barras circulares sólidas con un diámetro de 20 milímetros y el segmento BC es un tubo cuya sección transversal se muestra en la imagen. Si el ensamble está sometido a las cargas mostradas, nos piden determinar cuál es la sección sometida a la peor condición de esfuerzo. Iniciamos el problema determinando las cargas normales internas en nuestro elemento. Para eso primero definimos las secciones transversales de interés. Tenemos 3 secciones, tal como se muestra acá en la figura. Comenzamos el estudio con la sección AA, seleccionamos el volumen de control 1, realizamos el diagrama de cuerpo libre correspondiente y realizando sumatoria de fuerzas en el eje X, obtenemos que N1, la carga normal que va del punto A al punto B, es de 10 kN a compresión. Ahora realizamos el mismo procedimiento para la sección BB, seleccionamos el volumen de control 2, realizamos el diagrama de cuerpo libre correspondiente y obtenemos que la normal en esta sección del punto B al punto C es de 10 kN a tensión. Finalmente, estudiamos el corte CC, seleccionamos el volumen de control 3 en este caso, realizamos el diagrama de cuerpo libre y la sumatoria de fuerzas en X, de tal forma que obtenemos el valor de N3, que sería 20 kN a compresión. Ya con esto simplemente compilamos los datos que habíamos obtenido antes, definimos los ejes de nuestro diagrama. Acá es súper importante que coloquen siempre las unidades en las que están trabajando. Se tiene entonces que del punto A al punto B hay una carga normal interna de menos 10 kN, del punto B al punto C de 10 kN y del punto C al punto D de menos 20 kN. Para el estudio del esfuerzo aplicamos la siguiente ecuación. Tenemos que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Acá toca tener presente que el área no es constante en todo nuestro ensamble, entonces primero hay que hallar cada una de las áreas. Tenemos que el área 1 y el área 3, que son del punto A al punto B y el punto C al punto D respectivamente, son iguales, y son iguales a pi cuartos del diámetro, o sea 20 milímetros a la 2, y el área 2 sería pi cuartos del diámetro externo, que era 40 milímetros, menos el diámetro interno, que era 30 milímetros, pues cada uno de estos al cuadrado. Ya con esto sí podemos proceder entonces a encontrar cuál es el esfuerzo en cada una de las secciones de nuestro ensamble. Tenemos que sigma 1 va a ser igual a N1 sobre A1, sigma 2 va a ser igual a N2 sobre A2 y sigma 3 va a ser igual a N3 sobre A3, y aquí pues podemos observar los resultados de cada uno de estos esfuerzos en pascales. Ahora procedemos a graficar nuestros esfuerzos. Entonces definimos nuevamente nuestros ejes para el diagrama. En el eje X tendremos la distancia en milímetros y en el eje Y tenemos el esfuerzo en kilopascales. Entonces, sigma 1, que es el esfuerzo que hay desde el punto A hasta el punto B, es de menos 31.8, sigma 2 es igual a 18.2 del punto B al punto C, y sigma 3 del punto C al punto D sería menos 63.7. Con todo esto tendríamos entonces que, como conclusión a la pregunta que nos hacen en el problema, la sección de la barra sometida al peor esfuerzo sería la sección CD, con un esfuerzo de menos 63.7 kilopascales. Acá es importante también que tengan en cuenta, de pronto como nota, que las barras que están sometidas a compresión pueden estar sometidas también a un fenómeno que se conoce como pandeo, ¿sí? Esto ya lo van a ver más adelante en el curso de ISISMEC. Ahora, para el punto 2 tenemos una pinza y nos piden determinar si el pin que se encuentra en el punto C, primero si está sometido a un cortante simple o un cortante doble, y a calcular el esfuerzo cortante promedio en el pin. Entonces, para eso primero tenemos que definir qué es estar sometido a cortante simple y a cortante doble. Acá podemos ver un ejemplo de cada una. Esto hace referencia al número de superficies en el elemento que se encuentran sometidos a un cortante. En este caso, acá con el mouse les voy a señalar las caras que están sometidas a cortante. Para el caso de cortante simple, nuestra cara sometida a cortante sería esta de acá, sería solamente una, y para el caso de cortante doble serían estas dos, y es por eso que recibe el nombre de cortante doble. Con esto en mente podemos afirmar que nuestro pin está sometido a una carga de cortante simple. Ahora, tenemos que escoger el volumen de control que vamos a utilizar para el desarrollo del problema. En este caso podríamos seleccionar cualquiera de los dos mangos de nuestra pinza. Sin embargo, acá podemos notar que solo nos dan dimensiones de una de ellas.
¿vale? Entonces pues seleccionamos el volumen de control 1, procedemos a realizar el diagrama de cuerpo libre, definimos los ejes coordenados y las reacciones externas. Tenemos entonces una reacción RB, producto de la interacción de esta parte de la pinza con lo que se está pinzando en el punto B. Y tenemos una reacción C, que yo descompongo en componentes CX y CY, producto de la reacción con el pin. Entonces, procedemos a realizar sumatoria de momentos en el punto C. Tendremos que esta es igual a la reacción B por 25 milímetros menos la componente en Y de esta fuerza de 20 newtons, entonces 20 newtons por el coseno de 45 por una distancia de 80, menos 20 de seno de 45, que sería la componente en X de la fuerza, por una distancia de 50. Con esto obtenemos un valor de RB de 73.54 newtons. Procedemos a realizar sumatoria de fuerzas en Y para encontrar CY, nos da un valor de 87.68, y sumatoria de fuerzas en X para hallar CX nos da un valor de 14.14 newtons. Ya con estos dos valores de CX y CY puedo encontrar cuánto es el valor de C, simplemente aplico esta ecuación, y este valor que está acá es el valor del cortante al cual está sometido el pin, entonces este va a ser nuestro B. Ahora, para encontrar entonces el esfuerzo cortante admisible, aplicamos la fórmula que nos dice que tau es igual al cortante sobre el área. Ya hayamos definido, como les expliqué, que el cortante es 88.81 newtons y el área sería el área transversal del pin, que es pi cuartos del diámetro a la 2, lo cual nos da un esfuerzo cortante admisible de 3.14 megapascales. En el punto 3 tenemos una unión articulada sometida a una fuerza de tensión de 5 kilonewtons. Nos piden calcular el esfuerzo normal promedio en cada barra y el esfuerzo cortante promedio en el pasador A. Iniciamos calculando el esfuerzo en cada barra. Para eso definimos dos planos de interés, el plano AA y el plano BB. Analizamos primero el plano AA, seleccionamos el volumen de control 1, realizamos el diagrama de cuerpo libre correspondiente, que acá se encuentra, y realizando sumatoria de fuerzas en X obtenemos que N1 es igual a 5 kilonewtons, por lo cual nuestro esfuerzo normal promedio sería simplemente dividir esa carga normal interna de N1 sobre el área de esta parte de nuestro ensamble, que sería pi cuartos de nuestro diámetro, que es 40 milímetros, a la 2. Esto nos da un esfuerzo normal promedio de 3.98 megapascales. En el otro caso, seleccionamos el volumen de control 2, realizamos el diagrama de cuerpo libre correspondiente, la sumatoria de fuerzas en X nos va a dar exactamente lo mismo, nuestra normal va a ser 5 kilonewtons. Sin embargo, aquí el esfuerzo normal promedio está cambiando. ¿Por qué? Porque el área a la cual yo estoy dividiendo mi fuerza es menor, ¿sí? Acá tengo 30 milímetros de diámetro, acá tengo 40 milímetros de diámetro, por lo cual mi sigma promedio de esta sección es igual a 7.07 megapascales. Ahora, para estudiar el esfuerzo cortante en el pasador, para esto podemos seleccionar varios volúmenes de control. La idea sería seleccionar el que nos simplifique los cálculos. Para este caso yo voy a seleccionar el volumen de control 3. ¿Por qué? Porque si selecciono, por ejemplo, el volumen de control del pin, primero tendría que estudiar cuál es la relación, cuál es la interacción que hay entre el pin y cada una de las partes del ensamble. Entonces selecciono el volumen de control 3. Aquí estoy realizando el dibujo, acá lo estoy mirando desde la parte de arriba, el pin pasaría por este agujero que está acá. Defino mi eje coordenado, defino mi carga externa de 5 kilonewtons y acá tendría que este pin específico está sometido a un cortante doble, porque existe un cortante que es paralelo a esta cara y otro que es paralelo a esta cara, por lo cual tendríamos lo siguiente. Con esto realizo sumatoria de fuerzas en X, encuentro que mi cortante es igual a 2.5 kilonewtons y aplicando la fórmula del esfuerzo cortante promedio, tengo entonces que para este caso este esfuerzo es de 5.09 megapascales. Finalmente, para el punto 4 tenemos un elemento de tensión sujeto con dos tornillos, uno a cada lado del elemento. Cada tornillo tiene un diámetro específico de 0.25 pulgadas y nos piden calcular la carga máxima P que pueda aplicarle al elemento si el esfuerzo cortante admisible es de 10 KSI y el esfuerzo normal admisible es de 20 KSI. Iniciamos seleccionando el volumen de control de interés, en este caso yo estoy seleccionando el volumen de control 1. Procedo entonces a definir las direcciones de la normal y el cortante. La normal siempre va hacia afuera del cuerpo, entonces va en esta dirección, por lo cual defino el eje coordenado de esta forma, cosa que mi eje X vaya en la misma dirección que mi carga normal.
Teniendo en cuenta esto, nuestro cortante iría en esta dirección de tal forma que nuestro elemento gire en torno a las manecillas del reloj. Realizo entonces sumatoria de fuerzas en el eje Y para encontrar cuánto es B. Me va a dar que B es igual a menos P coseno de 60. Realizando sumatoria de fuerzas en X igual a 0, voy a obtener que N es igual a P seno de 60. Este negativo en la ecuación de la cortante nos indica que la dirección que nosotros asumimos hacia el sentido negativo del eje Y es incorrecta, por lo cual yo acá voy a corregir la dirección de una, ¿sí? Entonces coloco B en el sentido positivo de Y y voy a tener que B es igual a P coseno de 60. Ahora el problema nos decía que el esfuerzo cortante admisible era de 10 KSI, tenemos que el esfuerzo es igual a la cortante sobre el área, y acá es súper importante que tengan en cuenta esto, es el área de los dos tornillos. Recuerden que hay dos tornillos, uno a cada lado, entonces por eso estoy acá multiplicando pues el área de cada uno de los tornillos por 2. Con esta ecuación yo puedo encontrar cuánto es el B máximo que puede tener mi ensamble, va a ser de 981.75 libras, y con la ecuación que yo había encontrado antes que relaciona a B con P, puedo encontrar entonces que P va a ser igual a 1963.5 libras. Repito el mismo procedimiento para el estudio de la normal. Voy a tener entonces que el esfuerzo normal medio admisible es de 20 KSI. Este esfuerzo es igual a la normal sobre el área. Recuerden, son dos tornillos, entonces multiplico esta parte por 2. Despejo de esta ecuación la normal y encuentro que la normal máxima que puedo tener es de 1963.5 libras. Ahora, reemplazo ese valor en la relación que yo había encontrado entre P y la normal. Tengo que P es igual a N sobre el seno de 60 y me va a dar que P como máximo puede ser 2267.25 para que se cumpla la condición del esfuerzo normal admisible. Tengo dos respuestas acá de P. Lo que hago es seleccionar la que me limita el problema. En este caso, la que me limita el problema es la fuerza menor. ¿Por qué? Porque si yo sobrepaso esta fuerza, o sea, si yo llego a esta condición que está acá de más de 2000 libras, ya habré incumplido la condición que me colocaron de que el esfuerzo admisible es de 10 KSI. Entonces la respuesta a este problema es de 1963.5 libras.